Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Giordano Bruno, La Cena de las Cenizas, segundo diálogo. En este segundo diálogo, Bruno nos lleva a través de la voz de Teófilo. Ya sabemos que es Bruno hablando a través de la voz de Teófilo. Nos lleva a una travesía que es mucho más que un simple viaje por las calles y riberas de Londres. Se trata ya de una marcha llena de obstáculos, desvíos, barcos que parecen reliquias del diluvio y versos de Ariosto recitados en la oscuridad. Un camino que se convierte en metáfora del esfuerzo intelectual que precede a la justificación del primer diálogo. Si usted quiere escuchar el primer diálogo, vaya entonces a nuestro canal. Ahí en el contenido va a poder ver La Cena de las Cenizas, diálogo primero o parte 1. Y ahí usted puede escuchar la justificación que precede a este segundo diálogo. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, en este punto del segundo diálogo, Teófilo comienza contando cómo el señor Fulke Greville se dirige a Giordano Bruno, a quien llaman, como ya sabemos, el Nolano, y le hace una pregunta directa. De hecho, así comienza el segundo diálogo, con esta pregunta, hecha por Greville. Por favor, señor Nolano, hacedme saber las razones por las que pensáis que la Tierra se mueve. Antes que sigamos con el diálogo, tenemos que decir que Fulke Greville fue un poeta, dramaturgo y político inglés, íntimo amigo de Sir Philip Sidney y una figura destacada en la corte isabelina. ¿Ya? Fue cortesano de la reina Isabel I y después servidor de Jacobo I. Llegó a ser tesorero de la Marina y más tarde canciller del Tesoro. Fue nombrado barón Brooke de Beauchamp Court. Su escritura mezcla poesía, filosofía moral, hay un tono estoico, melancólico, y una de sus frases célebres es que la escritura es el eco inmortal de la voz mortal. ¿Y cómo se encuentra con Bruno? ¿Qué tiene que ver Greville con Bruno? Bueno, algo nosotros habíamos explicado en el diálogo primero, pero hay que entender algunos hechos históricos. Bruno estuvo en Inglaterra entre 1583 y 1585 bajo la protección del embajador francés Michel de Castelnau. Y durante ese tiempo frecuentó obviamente los círculos intelectuales de Oxford. Nosotros ya sabemos que en Oxford le fue súper mal. Y también Londres, donde se movían personajes como Philip Sidney, Matthew Wine y Fulke Greville. De hecho, Sidney era un gran amigo cercano de Greville. Formaba parte del círculo literario y filosófico que se llamaba School of the Night, ¿ya? De acuerdo con algunos historiadores, y ahí se discutían obviamente temas de filosofía hermética, religión, política, astronomía. Y bueno, existen algunas referencias históricas de que Bruno habría participado en esta tertulia con ellos, y la Cena de las Cenizas sería su ambientación, ¿no? Pero ojo, que no está del todo claro cuánto es de real el diálogo que tuvo Bruno con Greville, ¿ya? Bruno probablemente sí fue invitado a cenar con Greville y otros doctos, pero la manera en que lo narra en la obra mezcla recuerdos, sátira y construcción alegórica que a lo mejor puede ser que no haya sido así. Pero bueno, son cosas que los historiadores nos podrán decir en el futuro con más precisión. Entonces Bruno, lejos de lanzarse de inmediato para dar sus argumentos de esto de que ¿por qué piensas que la Tierra se mueve?, responde con cautela y dice que no puede ofrecer razones sin antes conocer la capacidad de su interlocutor, porque teme hablar como quien expone sus razones a las estatuas o como quien discute con los muertos.
Por eso pide primero a Greville que muestre sus propias objeciones, que presente las razones que lo convencen de lo contrario, y así, conociendo la calidad de su ingenio, podrá responder adecuadamente. Una jugada interesante, porque así lo que todos dan por obvio ahora se tiene que justificar. O sea, esto de que la Tierra es inmóvil, que seguramente a lo mejor lo cree Greville, todavía no lo sabemos, pero si Greville justamente cree en ello, tendríamos que pensar que Greville está justificando lo que naturalmente está aceptado. Entonces es una muy buena jugada la que hizo ahí Giordano Bruno. Incluso añade que si se le da la oportunidad, esto lo añade Bruno, si se le da la oportunidad de enfrentarse a hombres preparados, él está siempre dispuesto a mostrar la insuficiencia de las opiniones comunes usando los mismos principios con que esas opiniones creen confirmarse. Y esta respuesta agrada mucho a Fulgreville y le promete organizar una reunión dentro de 8 días, justo un miércoles de ceniza, que nosotros ya hablábamos la importancia que tiene el cristianismo el miércoles de ceniza, donde van a estar nobles, doctos personajes para discutir diversos y hermosos temas. Y Bruno acepta gustoso, asegurando que nada es más importante para él que aprender y enseñar. Pero hace una advertencia, pide que no lo hagan comparecer ante hombres vulgares, innobles o poco versados, pues ya ha encontrado en Inglaterra doctores más parecidos a patanes que a sabios. Y Greville lo tranquiliza y dice: los invitados serán hombres cultos y morigerados. Así entonces queda fijado el encuentro, y cuando llegó el día señalado, invocando a las musas para narrarlo, comienza el verdadero relato de la jornada. Y después de todo esto dicho por Teófilo, Prudencio dice: apóstrofe, pathos, invocatio, poetarum, more. Es decir, apóstrofe, pathos, invocación al modo de los poetas. Lo interrumpe Prudencio. Ya sabemos que Prudencio es el pedante, ¿no es cierto?, que no deja... siempre habla en latín, tratando de aparentar, ¿no es cierto?, una especie de sabiduría, ¿no? Y Smith le dice: por favor, maestro, escuchemos, le dice a Prudencio, ¿no? Y Prudencio le dice con mucho gusto: lubentissime. Y ahí viene Teófilo explicando, ¿no es cierto?, lo del Nolano. Y nos dice primero que el Nolano se quedó esperando, y temía, porque pasaba el tiempo y temía que este caballero se haya olvidado de su reunión. Y pasó hasta la noche. O sea, lo que iba a ser una discusión a la luz del día, termina siendo una discusión a la luz de la candela. Y eso ya sugiere, ¿no es cierto?, un tono de conocimiento en el diálogo. No habrá certezas plenas, sino que búsquedas entre sombras, decía Bruno. Prudencio, fiel a la pedantería, nos dice: Febo abandona nuestro hemisferio para iluminar a los antípodas, ¿ya? Tratando de exhibir una especie de erudición vacía, ¿no? Y ahí llegan Florio y Wine, llegan tarde, pero apremian y dicen: os esperan, nobles y doctos. Incluso uno se llama como tú, le dicen a Bruno. Y claro, ahí se alude a un Brown, pero un Brown, y claro, que suena como Bruno, pero que tan solo va a ser aludido en la obra y en otra ocasión, digamos, en el presente diálogo, pero mucho más adelante. Y ahí también uno de ellos, de los que estaba hablando con Bruno, de los que lo invitó, que fue el maestro Wine, pidió excusas en nombre de algunos caballeros que deseaban estar presentes y que al no poder ir a mediodía habían acudido a cenar. Pero bueno, Giordano Bruno dice: ya, ok, no importa, vayamos y roguemos a Dios que nos acompañe en esta oscura durante tan largo camino y por calles tan poco seguras. Y para acortar camino, tomaron un desvío al Támesis. Pensaron que era la mejor intención, porque ahí había una barca que los llevaría al palacio. Ahí atracaron en el palacio de Lord Buckhurst y pasaron un rato gritando, llamando a los gandoleros, pero la verdad es que avanzaban tan lento que pensaron que hubiese sido mejor haber ido por tierra, ¿no? Porque se demoraban mucho en esta barca. De hecho, ahí se empiezan a lanzar algunas frases irónicas
porque en una de esas dicen gemuit subpondere simba sutilis, es decir, la frágil barca gimió bajo el peso que evoca la barca de Caronte del libro sexto de la Eneida, ¿no es cierto? La travesía al Hades. Y Bruno añade también et multa maxepis limosa paludem, y tragó mucho cieno, es decir, exagerando el ruido, ¿no es cierto? Y además lo ruinoso que estaba el bote, ¿no? Entonces se empiezan como a burlar del bote en el que están. Finalmente se bajan del bote y ve que el bote, incluso cuando ya está sin tripulación, sin nadie, empieza a crujir de todas maneras. Entonces empiezan a señalar, digamos, ciertas y más ironías de las que habían realizado. Y la verdad es que estos hombres que los habían dejado ahí, se veían muy rústicos, los habían abandonado en realidad en medio del trayecto. Y ahí los viajeros se internan en un lodazal. Hay falta de luz, ¿no es cierto? Los muros los cercan. Hay una pérdida de orientación en el camino. Están confundidos, no saben qué hacer. El fango, ¿no es cierto?, estaba comparado con un averno, ¿ya? Con una dificultad, con una tentación al desánimo. Sin embargo, el nolano no se detiene, se hunde, pero sigue adelante animando a los demás y se vuelve casi un relato como épico, así épico, una historia de Homero, de la Ilíada, etc. Entonces los viajeros en silencio solo pueden expresar mucha frustración, suspiros, blasfemias. Entonces se vuelve de verdad muy, muy, muy frustrados. Se entregaron, digamos, a la confusión los demás, atrapados en el barrio, ya no luchaban, se entregaban al flujo del Támesis. Y luego llegan como a una especie de pantano, pero no mucho mejor de lo que estaban. Entonces siguen ahí luchando contra el camino. Y finalmente cuando llegan a un terreno firme, se dan cuenta que era donde mismo habían encontrado los barqueros. O sea, no se habían desviado mucho, la verdad, de donde habían comenzado. Entonces la verdad es que están todos frustrados, llenos de barro hasta las rodillas, agotados, con la noche avanzando. Todo estaba conspirando para que volvieran a casa. El cansancio y la proximidad de la residencia del nolano, los malos augurios, llamaron, ¿no es cierto?, a que pudieran, ¿no sé?, posponer esta reunión. Pero también, por otro lado, se sentían con la obligación moral de no fallar a la promesa hecha a Greville y a los caballeros que los esperaban. Entonces, hay una fatiga enorme de este viaje, pero también hay una conciencia. Una dice, basta, que ya hemos sufrido demasiado, y la otra recuerda el deber, el deseo de aprender, el interés de Bruno por conocer y compartir las ideas. De hecho, incluso lo menciona en una frase, mejor es perdere che más perdere, es decir, mejor es perder que perder más. Entonces, la verdad es que estaban en esta situación. Y ahí Prudencio, que podríamos decir que por primera vez tiene razón, se queja de este pasaje que cuenta Teófilo, que lo encuentra bastante exagerado. Pero Teófilo le dice que no tiene nada de malo hablar de las cosas bajas, hablar de estas situaciones que parecieran ser triviales. Y de hecho Prudencio lo piensa así. No, esto parece muy trivial, parece que tendríamos que hablar de otra cosa. No, esto también tiene una enseñanza, al menos moral. Claro, está la resistencia, el cansancio físico, pero está el deber moral por otro lado. Así que ahí trata de Teófilo de rebatirle. Y Fruya lo defiende, dice, a veces lo grande consiste precisamente en elevar lo pequeño, en dar un sentido heroico a lo que parece vulgar. Y Smith le dice, ya vamos, démonos prisa si no queremos que el tiempo nos apremie. Pero ahí Teófilo comienza a hacer una relación entre las cosas altas y las cosas bajas propias de Inglaterra. O sea, en primer lugar está la élite inglesa, que está Isabel I, Dudley, Walsingham, Sidney, a la que alaba con entusiasmo, destacando virtudes intelectuales, políticas y morales. Y por otro lado está la plebe inglesa, que describe como hostil, inculta y brutal hacia los extranjeros. Entonces, primero una alabanza máxima,
luego el vituperio más feroz que lanza, ¿no es cierto? Y con ello Bruno muestra que en Inglaterra conviven una cumbre cultural y política con un vulgo extremadamente rudo, así como lo vieron con los con los gondoleros, ¿no? Y ahí empieza a interrumpir Prudencio, omnis divisio, que recuerda la lógica escolástica. Toda división debe ser bipartita, es decir, de todo debe haber siempre el número 2. Es lo mismo que dijeron al principio del relato. Y Teófilo lo sigue y divide la plebe en dos grupos, comenzando por los artesanos y tenderos. Entonces, aquí la pintura que hace Teófilo es dantesca, o sea, hay insultos, violencia gratuita, linchamientos colectivos, su hostilidad hacia el extranjero es vista como un instinto natural de rechazo. Uh-huh. Te pegan hasta dejarte hecho polvo, y al final esos mismos que te apalearon se disfrazan de alguaciles para meter en la cárcel. Prudencio comenta con solemnidad en latín pidiendo protección divina, y Fruya cierra con la oración Libéranos Domine. Uh-huh. Entonces es una tierra de contrastes, hay brutalidad y hay grandeza también en Inglaterra. Y luego empieza Teófilo a hablar de los criados y sirvientes, porque ya aquí la cosa ya no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Pero Teófilo aclara que no se refiere a los criados de la nobleza más encumbrada, sino que aquellos que sirven a señores poderosos, se caracterizan por su vanidad, la adulación a los amos, y a esto se les dice, o más bien se les encuentra alguna educación. O sea, no son del todo despreciables porque al menos hay un barniz de cultura o de trato digno. Y Prudencio interrumpe con la cita latina omnis regula exceptionem patitur, toda regla admite excepción, señalando que incluso dentro de estas categorías siempre habrá matices. Bruno reconoce que ninguna clasificación en ese sentido humana es absoluta. Y después hay una segunda categoría de criados, que son los que llevan el emblema a la espalda. Son personajes degradados socialmente, mercaderes arruinados, artesanos fracasados, gente instruida en algo pero sin provecho, o expulsados de escuelas y talleres. Es decir, gente que tuvo un lugar social pero lo perdió y cae en la servidumbre. En tercer lugar, hay una tercera categoría, vagos que prefieren la servidumbre hasta que el trabajo libre, abandonan oficios que requerían más esfuerzo, son divididos irónicamente entre acuáticos, es decir, que venían de los barcos, y terrestres, que venían del arado. Bruno aquí está ridiculizando la pereza como motor de la esclavitud voluntaria. Y en una cuarta categoría, lo peor de lo peor, que es una mezcla de desesperados, inútiles, fracasados, delincuentes, escapados de prisión, mendigos y vagabundos que buscan engañar a algún amo que los recoja. Su bolsa de contratación son lugares públicos de mendicidad y prostitución social. La Bolsa de Londres, la Grada de San Pablo en Nápoles, el Rialto en Venecia, etc. O sea, aquí servus servorum non est malum titulus usque quaque. Es decir, ser siervo de los siervos no es un mal título en todo sentido. ¿Por qué? Porque hay categorías. Hay estas categorías que señala Bruno. Aquí hay una observación entonces de Bruno con respecto a la sociedad inglesa, que él pudo apreciar en estos años en que estuvo en Inglaterra. Pero esto no termina, o sea, continúa esta descripción amarga y burlona de la plebe inglesa, ahora enfocándose a la clase de criados, pero también de los trabajadores, que los pinta como rudos, violentos, abusivos en el trato. Primero habla de aquellos que, para demostrar fuerza y superioridad, empujan con el hombro a cualquiera que no les cede el paso. No basta con caminar como haría un burro que siga recto hasta que lo apartas. Ellos buscan el choque, el impacto, como si fuesen galeras embistiendo con espolón. Y si quien está delante resulta ser extranjero, peor todavía. Aunque les ceda el paso, ellos encontrarán la manera de imponer su fuerza, pretendiendo ser nuevos Césares o Aníbales, pero en realidad actuando como brutos embistiendo. Luego menciona a los aguadores y cerveceros, que cargaban jarras o barriles por las calles. Si uno se cruza en su camino, literalmente hacen sentir en carne propia el peso de la mercancía.
Bruno reconoce que en cierto modo estos hombres tienen excusa. Cargan tanto que se parecen más a bestias de cargas, caballos, mulos o asnos, que a hombres. Pero lo que critica con más fuerza son aquellos que, sin estar cargados, simulan prisa, corren desde talleres o esquinas y con un empellón brutal tiran a la gente al suelo, muchas veces como burla o diversión colectiva. Cuenta incluso el caso de un pobre italiano que terminó con la pierna rota entre las carcajadas de toda la plaza. Bruno advierte entonces que en Inglaterra no se enfrenta uno con un individuo, sino con toda la plebe y la República Popular, que siempre se apoyan unos a otros aunque no haya razón. Si alguien intenta resistir o quejarse, la multitud se le echa encima. Por eso recomienda una estrategia casi de supervivencia: saludar, sonreír, pedir perdón aunque no corresponda, para evitar males mayores. Un consejo de pura prudencia en un entorno muy, muy hostil. Y luego, ya terminando con toda esta visión que tenía Bruno de los ingleses y de la plebe inglesa especialmente, comienza de nuevo a retomar el hilo del viaje, ¿no? Y dice, bueno, Teófilo, que Bruno, después de todo esto, se siente ya absuelto de todo pecado pasado que haya cometido y del futuro, porque todas estas vicisitudes fueron como golpes, fueron como 40 golpes que le hubieran propinado a Bruno y quizás más. Y Fruya le dice: quedaste tan golpeado como Manfurio. Y claro, uno lee y dice: ¿Manfurio? ¿Quién es Manfurio? Un personaje de la comedia El Candelero, que es de Giordano Bruno, que habíamos visto anteriormente. Y ahí vemos que a Manfurio también lo golpean para conspirar contra él y Bonifacio, ¿no? Si usted quiere ver El Candelero, quiere leer la historia o quiere escucharla, puede consultar nuestro canal, ahí la tenemos completa, en los 5 actos. Entonces, Teófilo describe cómo Bruno, ante esos golpes, ¿no es cierto?, se escondía detrás de los compañeros como si fuera un parapeto, imitando a un general que se queda en retaguardia para salvar a su ejército. ¿Ah? Queda como realmente como un cómico, ¿ah? Como un cómico quedaría ahí Bruno. Y en una encrucijada se topan con 6 caballeros armados con un farol. Y ahí el nolano recibe un golpe tan fuerte, pero que vale como por 10, y hasta se estrella contra la pared. Y Prudencio remata con su típica latinajo: in silentio et spe erit fortitudo, vestra si quid deberit tipi alapam tribue ili et alteram. Es decir, en el silencio y en la esperanza estará vuestra fortaleza. Si alguien te da una bofetada, preséntale también la otra. Que es una cita, obviamente, que nos recuerda a esa resignación cristiana con la dosis de sarcasmo, obviamente. Y bueno, ya después de tantos y tantos problemas, finalmente llegan al lugar donde aparece Fulgreville, primera vez como ya personaje, y cuando entran a la casa de Greville, se encuentra con un ambiente hostil. Los criados y personajes domésticos no muestran respeto alguno, ni reverencia, sino desprecio abierto, gestos desdeñosos, y apenas les hacen el favor de señalarles la puerta de acceso al interior. Esto ya marca la atmósfera, un contraste entre el valor intelectual que traen los invitados, que es Bruno, ¿no es cierto?, y el desprecio social de la corte doméstica. Y al llegar descubren que los comensales ya se habían sentado, cansados de esperar tanto. Se dan los saludos y ceremonias de rigor, y Bruno introduce un episodio humorístico, que uno de los suyos, al ser invitado a sentarse en el último lugar de la mesa, cree que en realidad se trata de la cabecera, y por modestia insiste en no ocuparla. Esto genera un pequeño enredo que no va más allá de algo cómico, ¿no es cierto?, una falsa, en realidad, humildad. Y la disposición queda así: está el señor Florio, es decir, John Florio, que es un traductor, humanista, que era amigo tanto de Bruno como de Greville, que se sienta frente al caballero que ocupa la cabeza de la mesa. Está Fulgreville, que se sienta a la derecha de Florio. Está Bruno y Teófilo, que se sientan a la izquierda de Florio. A la izquierda de Bruno se acomoda el doctor Torcuato, y enfrente de él, justo al otro lado, se sienta el doctor Nundinio. Es decir, aquí ya estamos todos sentados a la mesa. Florio va a figurar como un mediador y Greville como un noble anfitrión,
con todos los doctores frente a él. Lo clave en esta escena es que si aparece Fulgeville de manera explícita como participante en la escena, se va a reforzar aquí que Bruno efectivamente lo conoció y lo incluyó como un personaje del diálogo al lado de Florio. Pero hay que recordar que en un diálogo renacentista, la frontera entre la realidad y ficción siempre es borrosa. El hecho de que Greville aparezca no prueba con absoluta certeza histórica que haya estado físicamente en esa escena. Pero la mención tan precisa y natural sugiere que Bruno algo lo conoció o lo quiso mostrar como intérprete noble y culto. Y aquí terminamos, estimadísimos. Aquí terminamos el segundo diálogo. O sea, todavía no llegamos a la parte donde Bruno expone su filosofía, vemos su cosmología, etcétera. Nada de eso todavía. Solamente, entonces, vimos el viaje que tuvo que realizar, que no estuvo exento de grandes problemas. Pero en el tercer diálogo, ahí vamos a comenzar ya con la filosofía del Nolano. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp y al de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Diara94, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.